Hola amigos, ¿qué tal? Soy Adrián Rueda, esto es para El Influyente TV y en esta ocasión para arrancar el año 2019 tenemos una mesa de discusión, mesa de debate entre dos periodistas especialistas en los temas de la ciudad, en el tema legislativo y en el tema de gobierno. Ellos son Ernesto Osorio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buena tarde, Eden. Gracias. Amigos. Y Alberto Cuenca. ¿Qué tal? Bueno, vamos a arrancarnos. Miren, yo quisiera arrancar un poquito con las actividades que ustedes cubren regularmente, que además lo hacen bien, son de los más consultados. Ningún gobierno en la Ciudad de México, desde que hay elecciones, había tenido una mayoría tan abrumadora como la tiene ahora Claudia Sheinbaum con Morena. ¿Le va a servir de algo esta bancada tan abrumadora a Claudia Sheinbaum? ¿El que quiere empezar? Pues ya le sirvió, yo creo que ya le sirvió porque ya le aprobó su presupuesto, casi sin ninguna coma que se movió, como ella lo mandó, con eso de techo de 234,000 millones, con asignaciones muy concretas para algunos órganos autónomos que tampoco se movió, como el Congreso de la Ciudad de México, que va a tener 1,766 millones. A pesar de que había señales de la oposición diciendo que era un presupuesto subestimado, que viene muy a la baja, que los ingresos al cierre del 2018 preveían más dinero, 239,000 millones, incluso era un dato oficial que venía en el proyecto de ley de ingresos que la misma Sheinbaum envió a los diputados locales. Aún así, viene a la baja esa subestimación pues finalmente le aprueban todo lo que ella quiso como ella quiso. Solo le hicieron algunos ajustes que no venían contemplados. Por ejemplo, asignarle más recursos a las alcaldías, como lo mandata la Constitución. De hecho, la Constitución señala que debe ser progresivo el recurso asignado año con año a las distintas alcaldías. Eso no venía. Venía un error que después lo solventaron con el tema de las condonaciones a las colonias donde hubiera problemas de hundimientos y grietas. Solo había 22 colonias contempladas de Iztapalapa y los diputados mejoraron esa redacción para poner que tendría que ser esa condonación a colonias de todas las alcaldías donde se diera problemas de hundimientos y grietas. Pero en lo general, pues es un presupuesto a modo de Claudia Sheinbaum para ella y para que haga en 2019 lo que ella considere. Mira, ahorita tocamos más a fondo el presupuesto. Tú dices que ya les sirvió para el presupuesto, pero vienen todas las adecuaciones a la Constitución, o sea, un trabajo legislativo muy fuerte. Y si bien es cierto que son muchos diputados, sí son abusados, sí les da, sí van a tener su unión, porque han tenido muchas broncas internas. Sí, bueno, yo creo que después de lo que sucedió para poder definir al nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política, hubo, pues ahora sí, un esténse en paz, vamos a trabajar juntos y tratar de dirimir sus diferencias. A mí lo que me preocupa en realidad del Congreso es que esta mayoría que tú dices, la abrumadora, pues no ha permitido que la oposición se muestre. Tampoco quisiera yo decir que la oposición tiene grandes cartas, pero no tienen tampoco como que la intención de salir adelante. En la discusión del presupuesto estuvieron prácticamente solamente el PAN y el PRD los que más hicieron señalamientos al presupuesto. El PAN tuvo, me parece, 14 reservas para la discusión final del presupuesto, pero lo vimos ahí. O sea, se presentaron, se dieron los argumentos, pero al final de cuentas la mayoría pasó por encima de la oposición. A mí lo que me preocupa es eso, que no veo una oposición con cartas, que no veo una oposición con proyectos para poder salir adelante, para poder debatir en un parlamento. La verdad es que en un congreso así, en donde la mayoría inmediatamente se ve tan clara, no acepta un debate, pues sí se corre el riesgo de tener un régimen totalmente autoritario, donde una sola persona, en donde la jefa de gobierno, como bien decía Beto, pues manda un presupuesto y la bancada mayoritaria es la que lo recibe, hacen sus ajustes, pero te digo, lo que me preocupa es que esa oposición representa a gente que no votó por el partido Morena y también a mucha gente que ni siquiera participó en las elecciones. Estamos hablando de 9 millones de habitantes, que solamente una porción de esa población, en su mayoría, votó sí por el proyecto de Claudia Sheinbaum y del partido Morena y de Andrés Manuel, porque hay que verlo así, ¿no? O sea, Claudia no se mueve sola. Estamos viendo ya los primeros pasos de lo que es pues una nueva versión de la regencia que tenía la Ciudad de México, en donde el presidente dicta la línea y la
jefa de gobierno, pues obviamente forman parte de un mismo proyecto. Digo, es una cuestión natural, es normal, pero sí preocupa esto, ¿no? De que la oposición no se ve, no se percibe. Ahí yo creo que la discusión de leyes reglamentarias, como tú dices, que se van a venir adelante, pues tendrían que estar organizaciones civiles, organizaciones ciudadanas que puedan también hacer valer su voz, porque debe de abrirse un poquitito más al debate el grupo mayoritario en el Congreso y que la misma jefa de gobierno también reconozca la participación de otras fuerzas políticas y de la sociedad civil organizada para poder llevar adelante su proyecto. Mira, han tocado dos temas interesantes. Entonces es el presupuesto que ahorita vamos a ampliar, a ver qué va a hacer Claudia con el presupuesto que le autorizaron a modo, tú lo dijiste. Y y el otro tema que tú estás tocando también es el de los debates, que no se dan los debates en el Congreso. Y no se dan los debates, si no se dan en tribuna, los debates se van a dar en los medios. No sé si, por ejemplo, tú consideras una buena estrategia de Morena el que no se debate en tribuna y que todo surja hacia los medios. Sí se debate en tribuna, pero se debate en temas superfluos o que a la ciudad no le... pues para la ciudad no son sustancia. Se le ponen los diputados a debatir temas federales, como el tema de la Guardia Nacional o el tema del nuevo aeropuerto, y olvidan que son un Congreso que tiene la responsabilidad de aprobar, por lo menos, y lo dijo Alejandro Encinas en su momento, una ley secundaria o reglamentaria de la Constitución por semana, lo que no han hecho. Uno de los diputados de Morena, Eduardo Santillán, al cierre del periodo ordinario de sesiones, presentó una iniciativa de reforma a los artículos transitorios de la Constitución de la ciudad para darse más tiempo de aprobar leyes que se les venían encima. La Ley General de la Fiscalía, que ya están en desacato porque lo tuvieron que haber sacado el 5 de diciembre. Los nombramientos del Consejo Judicial Ciudadano, 11 integrantes del Consejo Judicial Ciudadano tenían que haber estado el 31 de diciembre, no van a estar, obviamente, también están en desacato a la Constitución en ese tema. El nombramiento del fiscal, del nuevo fiscal, tendría que estar en mayo y los diputados no han tenido tiempo de meterse en ese tema. Tienen que también aprobar la ley reglamentaria de los artículos de la Constitución relacionados con los derechos indígenas. Esos artículos, esa ley reglamentaria tendría que estar en febrero. No han hecho nada los legisladores. Entonces, Eduardo Santillán subió a la tribuna a las últimas horas del periodo ordinario de sesiones para decir: vamos a reformar la Constitución en los transitorios para darnos un año para aprobar todo esto que tuvimos que haber aprobado en el periodo ordinario de sesiones. Dijeron que la Constitución, sus artículos transitorios, les impusieron una camisa de fuerza demasiado corta para poder hacer todo lo que les mandata. Pero se pusieron a discutir temas como la sustitución del coordinador de Morena, ¿no? Donde se enfrascaron en semanas en ese tema. Supimos, trascendió en los medios, que fue una discusión pues bastante fuerte, ¿no? Donde salieron a relucir ahí incluso los vicios, grupos, tribus. Todo esto que quedó claro, no ha quedado claro, digo, se decidió que fuera Ricardo Ruiz, pero bueno, ¿y dónde quedó la denuncia que presentó la diputada? Le habían ofrecido por extorsión, ¿no? Por extorsión, el diputado Macedo, ¿no? Dijeron, es un asunto interno de Morena y en su caso, en su momento se va a aclarar. Bueno, ya pasaron más de un mes, se decidió quién es el nuevo, bueno, y no era poca cosa, eran 50,000 pesos. 500,000 pesos lo que se estaban entregando, ¿no? Y sí, efectivamente, me quedaron muchas cosas pendientes. Y se quieren dar un año para aprobar lo que tendría que estar aprobando ya. Pero a ver, hay una cosa que comentaste, no sé cómo la ven. El Congreso está en desacato. Sí. ¿Y qué procede? ¿O qué procedería? No, ahí tendría que haber algún tipo de controversia, presentarse un recurso ante la Suprema Corte para hacerle llamado de atención al Congreso de la Ciudad de México de que está incumpliendo con los artículos de la Constitución local, para que presenten un argumento que sea válido para la misma institución de justicia y que diga por qué se incurrió en el desacato. Lo que dice Beto es cierto, o sea, no ha sido por falta de recursos, no ha sido por falta de proyectos, porque ahí están. El asunto es que, como bien acota Beto, es
se enfrascan en temas que no tienen que ver con la ciudad. Yo creo que ahí Pierden el tendría tiempo, que ¿no? ser Así es. Alejandro Encinas, en su calidad de presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, quien interpusiera ese recurso. Pero obviamente no Pero lo va a ya hacer. no es, No lo va a hacer. ya no es constituyente. No, pero- constituyente. Fue él. Perdón, sí. Pero él tuvo y tiene la Sí, representación, tiene la de la representación. Asamblea Constituyente, aunque la Asamblea ya haya Así es. desaparecido. Como Sí, él es el presidente, presidente. de la mesa directiva, él tiene la representación En ausencia jurídica. de él la puede hacer ¿Algún otro grupo de diputados? O podrían hacerlo, Asamblea constituyentes. Así es. o podrían hacerlo ciudadanos que vieran o que consideraran que sus derechos están afectados por todo este retraso. Alguien que dijera, Por ejemplo, Ernesto Osorio, que dijera, quiero ser integrante del Consejo Judicial Ciudadano. La Constitución les mandataba que el 31 de diciembre tenían que nombrar un Consejo Judicial Ciudadano. Yo estoy preparado para ello, pero el Congreso Tenía no todo generó, listo. Exacto. no generó el proceso. Yo voy y recurro al Poder Judicial para demandar al Congreso del Capitalino por incumplir y desacatar la Constitución. Podría ser eso un mecanismo, pero per se no es algo que se persiga de oficio, vaya, ¿no? No, tendría que ser a través de la O representación constituyente que Ustedes de plano tendría que hacerse. no ven que el Congreso vaya a cumplir con sus obligaciones constitucionales, ya en este caso, que no vaya a cumplir en tiempo y forma. Lo está Ya no las cumpliendo valió. muy poco. Ya no cumplió, ¿no? Sí, De entrada. sí Digo, pero todo lo que falta, ¿no? Ah, Tú sí, decías claro. que cada semana era la idea de Encinas Así es. o una ley. pero lo está haciendo Este, muy lentamente. No, por eso, ejemplo, y tú decías que se la pasan perdiendo el tiempo, ellos hasta de Venezuela y cosas de esas, Exactamente. y no avanzan esto. O sea, su pronóstico es que el Congreso de la Ciudad de México no va a jalar. Hace falta una sacudida dentro del Congreso. Sí. Alguien tiene que llegar y marcar una dirección. ¿Pero Digo, quién? Ricardo Ruiz no tiene la estatura que pudo haber tenido Alejandro Encinas. Incluso yo creo se está viendo hasta más en su capacidad política mermado que Ernestina Godoy. Sí, era más mediática, Ernesto. O sea, todavía ella tenía algunas cosas y Ricardo Ruiz la verdad es que todavía no se presenta como el verdadero líder del Congreso. Parece que Valentina Batres es la que mueve todo ahí, ¿no? Parece que Parece- Valentina es la que tiene incluso un mejor discurso en la tribuna y lo vimos en la explicación del presupuesto, ¿no? Yo creo que sí hace falta una sacudida al interior del Congreso y tiene que ser, yo espero que desde el mismo gobierno federal, que se haga un señalamiento a eso, ¿no? O, como te decía hace un rato, que la oposición despierte, o sea, PRI, PAN, PRD, o sea, el PRD que tendría que estar ahorita defendiendo como sabueso lo que dejó Miguel Ángel Mancera, pues ni siquiera se ven por ningún lado, o sea, ni Víctor Hugo Lobo, ni Jorge Gaviño. También digo, están partidos ellos, ¿no? menos Están los demás, divididos. ¿no? Aunque son poquitos, pero pues, no Y, están. y además también tiene que ser un poco consecuentes con la conveniencia de que el gobierno de Sheinbaum y su Congreso pues tienen a la mano el presupuesto, ¿no? Así es. Y que pues son los que reparten las cartas y parten el pastel, ¿no? Yo decía que el Congreso de la ciudad está avanzando pero muy lentamente. Por ejemplo, aprobaron ya los nombramientos de 4 comisionados del Instituto de Transparencia que faltaban para ya ser 5 y que ya haya pleno. Ya hubo pleno. A finales de diciembre, por fin, después de 9 meses, el pleno del instituto volvió a reunirse. ¿Pero qué pasó? Designaron a un nuevo presidente del Info CDMX. ¿Y quién es? Un personaje cercano a Morena. Se llama Julio César Bonilla Gutiérrez. Apareció en redes sociales junto al presidente de la Comisión de Transparencia, Carlos Castillo, en un partido de fútbol de Pumas, ¿no? Son amigos. Entonces ya sí lograron avanzar, nombran a los comisionados de transparencia, pero ponen a una Fina Morena como presidente de ese órgano Sí. autónomo. Y afín a Bejarano, porque Carlos También. Castillo finalmente sigue siendo el grupo de Bejarano a Así través es, de así es. Ariadna Montiel, ¿no? Así es. Bueno, entonces para ir aterrizando esta parte del Congreso, tú dices que hace falta una fuerte sacudida, que ojalá se los den. Tú dices que van caminando, pero Pero muy muy lento. lentamente. Pero la conclusión es que no van a cumplir con No. ni con las expectativas, ni nada. Son muchos, pero pues así que de tantos no hacen uno. Así ¿verdad? es. O sea, no hay mucha manera. Y la oposición está muy acotada, tampoco. O sea, la ciudadanía no puede esperar. No la vemos, yo digo, no se ve No puede esperar gran cosa del Congreso Así es. la ciudadanía, ¿verdad? No. A ver cómo camina. Yo creo que es más de lo mismo. Sí. Ok, bueno. Ahora, en el caso de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, aquí lo dijimos en la vez anterior, tiene un gabinete muy inexperto
y también coincidíamos en que la mayoría de las responsabilidades de operación iban a recaer en Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de gobierno. ¿Ustedes han visto la mano de Rosa Isela a un mes y cachito de que arrancó el gobierno? Sí, la han visto que... Yo sí, pero muy rebasada por la realidad. De inmediato lo primero que le saltó fue el conflicto con los bomberos, ¿no? Que no quieren al nuevo director del organismo y pues tuvo que entrarle. Creo que al día siguiente de que Sheinbaum tomó protesta tuvo que ir a la estación central de bomberos a calmar los ánimos del grupo afín a Ismael Figueroa, el líder del sindicato, que cerró las puertas y creo que no dejó entrar al director de bomberos a tomar posesión y tuvo que ir Rosa Isela literal a apagar ese fuego, ¿no? Y después le surgió el tema de los ambulantes en el centro, ¿no? Sí, que los ambulantes regresaron a las calles del centro histórico como si fuera zona libre, ¿no? Exactamente, en el Zócalo. En el Zócalo, incluso Cuando en se el hubiera Zócalo, visto, ¿no? sí, claro. O sea, enfrente en los portales y fueron mesas de negociación en donde incluso sacaron varias tarjetas informativas que decían los comerciantes se niegan a aceptar las propuestas. Pues claro, o sea, se niegan a aceptar las propuestas porque les están dando lugares de venta que son hasta atrás de Catedral. Donde Los no van señores a vender. tenían un área en donde podían trabajar y lo que decíamos, o sea, ese desorden que se gestó alrededor de la delegación Cuauhtémoc en Buenavista, con la instalación de Reyes Magos, digo, la feria que se llegó a poner ahí. En Bellas Artes. En Bellas Artes, digo, sí, se descompuso. Hace años que no veíamos el centro tan Ustedes desordenado como esto. pueden ver esto como finalmente es un nuevo gobierno y cuando llega un nuevo gobierno todo el mundo intenta aprobarlo. Es como para ver hasta dónde pueden pisar estos grupos de interés. ¿Lo ven así? Sí, yo sí lo creo. Por ejemplo, en el tema de los ambulantes, sí se notó una intención, una estrategia de presión para ver hasta qué punto podían doblarlos. Y los doblaron porque permanecieron todas las romerías de diciembre. Sí. ¿No? Y hasta, en el caso de Bellas Artes, hasta este lunes Todavía 7 había. se movieron los que, por cierto, son ambulantes que pertenecen a la agrupación de Diana Sánchez Barrios, que decían que tenían un amparo. ¿No? Nunca ganaron el amparo, siempre estuvo en litigio el tema, pero ahí se quedaron con ese argumento jurídico del amparo y el gobierno tampoco los Nunca movió. se mostró, exacto. Y ahora, ¿cómo los va a mover cuando ya no tiene fuerza como los granaderos para hacerlo? Eso es lo ¿no? que iba a ver, ¿cómo los quitas? No, o sea, ¿O cómo proteges la con corte? pura conciliación, ¿no? Yo no veo de otra manera que los puedan quitar. Incluso a la dirección de gobierno, que era la que le correspondía eso, y al mismo subsecretario de Programas Delegacionales, Abelino Méndez, digo, mostraron totalmente inexperiencia en poder abordar ese tema. Dice Beto bien, o sea, se les desbordó. O sea, no hubo en ese momento... Beto dice gobierno. que Rosa Isela ha actuado bien. No. Hasta ahorita. No. O sea, Que no ha se ha actuado. No bien. No bien. Ha actuado. Ha actuado. Porque tú dices que se les Creo que desbordó. sí. Sí, Sí. no han podido, digo, sí, con una cosa tan sencilla, porque sí, durante tantos años y lo que, digo, se debe de reconocer es, tenía sus formas y a lo mejor no muy éticas, pero Héctor Serrano mantuvo a raya a los comerciantes informales. Y lo primero que se le presenta a este gobierno es un estallido de lo que puede ser, pues incluso las clases más desposeídas, digo, eran indígenas, no eran los comerciantes de Tepito, digo, las organizaciones de Diana Sánchez que se pusieron en Bellas Artes, que no permitieron que se hiciera la Feria del Libro, pues no son de sectores tan vulnerables, pero los indígenas, los triquis que se pusieron en los portales, incluso que estuvieron en 2 conferencias de prensa con la jefa de gobierno para anunciar programas en beneficio de la población, nunca se quitaron de los portales, en el Zócalo, digo, no se había vuelto a ver eso. Y eso es solamente una muestra, digo, yo quisiera ver qué va a pasar cuando lleguen las negociaciones con las rutas de microbuses para lo que va a ser la nueva ruta del Metrobús que va a pasar por Zaragoza, que ahí pasan incluso dirigentes del transporte del Estado de México. Digo, si no pudieron con esto, como tú dices, se está mostrando totalmente la inexperiencia del equipo de la jefa de gobierno. Hay la intención, cuando menos públicamente se ha hablado, de hacer una fuerza metropolitana, acuerdos metropolitanos que no se habían dado con el gobierno del Estado de México. Querían incluir a Hidalgo, que ahora el gobierno del Estado de México pues tendrá que aflojar porque tiene un Congreso de Morena en contra. ¿Ustedes creen, por el tema que tocas, de que sí la ciudad confluye en transporte, en seguridad, en agua, en servicios, en todo con el Estado de México, creen que con eso se pueda, por ejemplo, este tema que dices para la ruta del Metrobús? Tiene que ser una negociación, pero con realmente líderes que sepan manejar política.
Los actuales titulares de movilidad yo creo que serían inexpertos y se los comerían. Bueno, que hay un Los tema, líderes. En el caso de movilidad pusieron en un área de coordinación. Ah, bueno, y gestión Alfredo Hernández Camarón, Reyes. Alfredo ¿no? Hernández al Camarón. Sí, que bueno, Creo que- ahí puede ser el que pueda negociar, pero solamente una zona que sería Iztapalapa, porque Sí, no tiene fuerza no más tiene allá, fuerza ¿verdad? más allá, ¿no? Digo, cuando tengan que hablar, por ejemplo, en lo que es los limítrofes con Ecatepec, todo lo que es el pulpo camionero de allá que sigue existiendo, no podrían hacerlo acá si no es con, digo, negociación política. Tendrían que participar los diputados del Estado de México, los diputados de acá, tendrían que ser presidentes municipales, los alcaldes de acá, la jefa de gobierno, la secretaría de gobierno, para que todos pudieran hacer un solo frente y tratar de, ahora sí que jalar al aro a todos los que tienen esa dinámica de irregularidad, ¿no? En el transporte, en lo que es también la seguridad pública. Digo, hoy se presentó el nuevo programa de la jefa de gobierno y la verdad yo solamente estoy viendo el mismo esquema que tuvo Marcelo Ebrard. Están regresando a lo que fue la vigilancia en la Ciudad de México con los cuadrantes y bueno, puede ser que funcione, pero pues estamos dejando de lado algo que la misma jefa de gobierno se insiste en querer negar y es la presencia de la Guardia Nacional acá. O sea, aquí tiene que estar la Guardia Nacional. Y ya lo dijo el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, de que forma parte de todo un esquema integral. Sí, Y a la ¿por qué Ciudad de brincarse a la México no ciudad? puede aislarse, no puede decir no voy a dejar pasar a los militares, no voy a dejar que estén, más que haciendo, dijo la jefa de gobierno, solamente harán labores de inteligencia. Sobre todo cuando ella misma dijo que en la Ciudad de México sí está el crimen organizado, ¿no? Sí. Lo que había negado Mancera y todos los demás. Todos anteriores. Entonces suena ilógico que digas que no entra la Guardia Nacional. Además, el proyecto es nacional. Digo, el mismo país está dividido en regiones, en donde está la Ciudad de México, y ahí va a tener que estar la presencia de la Sí, Guardia no te Nacional. puedes brincar. Bueno, hace rato tú, Alberto, decías que le aprobaron a Claudia un presupuesto a modo. Todo lo que pidió, se lo dieron. Con ese presupuesto, y les pregunto a los dos, ¿qué se puede esperar como ciudadano de esta capital del gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿A qué está obligada Claudia? Con a que le que aprobaron todo, ya hablamos del tema de seguridad, de transporte, ¿a qué está obligada? Pues a que mejoren los servicios y la calidad de vida, ¿no? Vaya, que sean más eficientes, que haya menos burocracia, ¿no? En ese sentido, que haya mejor reacción, que haya mejor seguridad pública, ¿no? Que el abasto de agua sea constante, ¿no? La recolección de basura, que haya proyectos viables, ¿no? Para la ciudad. Ella ha dicho que, por ejemplo, se está pensando ampliar el metro en Iztapalapa, de Constitución de 1917, hacia Santa Marta, e incluso que llegue hacia el Estado de México, hacia la zona de Chimalhuacán, ampliar líneas del Metrobús, ¿no? O sea, tampoco está pensando, al menos en este primer año, hacer las grandes megaobras. Quizá la que podría ser el sello de su administración será el cablebús, que va a empezar ya. Por cierto, se comprometió a que en enero se lanza la licitación para la primera línea de Que va de cablebús Cuautepec, ¿no? de Cuautepec a Indios Verdes, y la segunda ya en el Iztapalapa, segundo semestre Santa del Catarina. año, de Santa Catarina a Constitución. Creo que eso sería el sello de su administración, y además estos que llamó pilares, que son 300 pilares. centros de cultura, arte y oficios, que ella les llama así, que también serán el sello de su gobierno, ¿no? Hay una cobertura social y de servicios, de infraestructura, que el presupuesto tal como se lo aprobaron podría convencer y podría servir, ¿no? Siempre y cuando pues se logre ciertamente abatir la corrupción. A ver, es a lo que voy. Con ese presupuesto, ella tiene la obligación de dar resultados, por ejemplo, en seguridad pública y procuración de justicia. Tendría que empezar a darlos. Ella incluso lo ofreció. Dijo que para mediados de este año se empezarían a ver los primeros resultados del cambio en la estrategia de seguridad. Tiene la obligación. Tiene la Ya obligación. con esto, ¿verdad? No hay Porque pretexto. incluso, con base en lo que anunciaba en la mañana, los policías van a tener una mejor remuneración, van a tener un bono de productividad, se podría decir, por su desempeño, y van a tener un horario mucho más adecuado para que puedan tener vigilancia permanente en todas las colonias. Decía ella que una patrulla y una motocicleta por ciudadano, por cuadrante. Vamos a ver si funciona. Pero más allá de lo que puedan ser las buenas intenciones o los proyectos, lo que está muy claro es que
la jefa de gobierno está distrayéndose para atender realmente los problemas que ahorita tiene la ciudad, en tratar de modificar todo lo que dejó Miguel Ángel Mancera. Esa es otra cosa que O te sea, comenta de aquí. se ha empecinado en que todas estas conferencias que ha dado, las últimas, pues ha sido para anunciar que pues el C5 no trabajaba de manera coordinada, eran esfuerzos dispersos. Dijo que el programa Médico en tu Casa pues también no tenía registro de evaluación y que los resultados estaban en veremos y que por tanto pues tendría que ajustarse el programa, dirigirse, reorientarse un poco más hacia los adultos mayores, que tiene más que ver con un proyecto de índole federal, no solamente de la Ciudad de México, y está bien, deshizo todo el programa de las fotomultas, o sea, hay mucha preocupación de la jefa de gobierno por demostrar que el anterior gobierno hizo las cosas mal. Yo la podría tener cerca, le diría, olvídese, denle la vuelta a la hoja. Si hizo mal las cosas, ya los ciudadanos lo juzgaron, ya hubo un cambio de administración, creo que ese es el mejor mensaje que pueden mandar la ciudadanía, en decir, si hicieron las cosas tan mal y por eso decidimos hacer un cambio. Entonces, pues que lo que funciona lo deje, o que lo ajuste o que lo perfeccione, y lo que no funcione, pues simplemente lo haga a un lado y pues no se siga con ese discurso de, pues el anterior gobierno hizo mal, porque es lo mismo que pasa en el gobierno federal, o sea, parecería que se olvidaron que ya las campañas pues cerraron en ¿no? julio, ¿no? Yo tenía anotado este tema aquí, pero bueno, ya que lo tocas, es una estrategia, el denigrar todo el gobierno de Mancera, es una estrategia de Claudia para tener el pretexto por si falla o para distraer la atención, porque yo coincido contigo, está distraída en eso, pero ¿dónde están sus 100 días, no? ¿Dónde está su programa? ¿Ustedes sí ven un programa o ven como una estrategia esto? Sí veo un programa, o sea, sí está saliendo a hacer anuncios importantes donde sí hay método. Vaya, o sea, sí hay metas, hay objetivos, hay un planteamiento del problema y hay una intención a alcanzar algo. Si le funciona o no, pues ya lo veremos con el paso del Pero tiempo. como que, yo he estado desconectado, Ajá. no he visto todavía a ver para dónde quiere Claudia caminar. Hasta el momento, a mi juicio, ha sido como el gobierno federal, sí chispazos, sí como ocurrencias, pero no está aterrizado el cómo. Bueno, es que aterrizarlo pues solo se podrá ver con la ejecución, ¿no? O sea, y por eso son importantes, yo creo, los primeros 100 días, ¿no? Para ver cómo van funcionando las acciones de gobierno. Una de las que yo vi, al menos hoy, pues fue ese programa de vigilancia, programa Estrategia de Seguridad por Cuadrantes. Divides la ciudad en 847 cuadrantes. En cada cuadrante habrá 3 jefes divididos en 3 turnos para brindar seguridad a todas las colonias de la Ciudad de México. Y la reorganización que hubo de esos cuadrantes, que fue por la incidencia, densidad poblacional y el nivel de riesgo, ¿verdad? Fortalecer el tema del C5. Le otorgas un presupuesto que no ha tenido el C5 en toda la historia de este centro de control, de más de 3,000 millones de pesos, donde mejoras la tecnología, mejoras los procesos para analizar y ordenar toda la información que te llega. Yo siento que este gobierno quiere no caer en ocurrencias y ha tratado de ser mesurado en los anuncios. Sí creo que hay una estrategia y un discurso en donde están diciendo esto estuvo mal, esto está bien, ¿no? Que no debería ser por ahí, que debería ser esto es lo que vamos a hacer. Si esto está mal, no importa, esto es lo que nosotros vamos a hacer, porque al final de cuentas, si no lo logran, se les va a venir la crítica encima de que, mira, esto estaba mal, pues ahora contigo estamos peor, ¿no? Uh-huh. Entonces puede generarle un costo político todavía mucho más alto, ¿no? Hoy que presentó, en estos días que presentó esta estrategia de seguridad por cuadrantes, anunció que va a desaparecer las 75 estaciones que generó Mancera en los bajopuentes y en distintos puntos de la ciudad porque no son funcionales. Utilizó la frase, están muy bonitos, pero no son funcionales, ¿no? ¿Para qué lo dices? Solo hazlo, ¿no? Entonces, sí creo que hacer esa crítica ya no es el tiempo, ¿no? Si se está dejando aconsejar políticamente por alguien
para que lo haga, pues está escuchando mal, ¿no? No estamos en campaña electoral y para la que le viene todavía faltan 3 años. Entonces creo que es más bien momento de ejecutar, de evaluar, de monitorear, de analizar lo que estás haciendo para que te resulte bien, ¿no? Y empezar a hacer ajustes si es necesario. Yo sí veo que en algunas áreas de la Secretaría de Gobierno es necesario hacer ajustes, por ejemplo, con el tema de los ambulantes, ¿no? Que se le salió de control. Avelino Méndez Rangel no hizo un buen papel y no está haciendo un buen papel, ¿no? Entonces sí va a ser momento del primer año, si es necesario, los primeros meses, hacer ajustes en el gobierno. Tú, así como dijiste que el gobierno el Congreso está distraído, muchas cosas, ¿ves a Claudia también distraída, lo mismo que su Congreso? Por lo que dices que está tiene muy en la cabeza Mancera. Digo, tiene obviamente sus objetivos muy claros, su programa de gobierno lo está empezando a dar a conocer por partes, pero sí coincido con Beto, digo, el que se deje de escuchar a los consejos políticos, porque ahorita ya no necesitamos eso. Hay una cosa que ella también ofreció y que dijo que era una de las primeras temas que iba a abordar, que era justamente el desarrollo inmobiliario. Todo problema que hay de las construcciones irregulares, no solamente en las que sabemos que son las conflictivas como Álvaro Obregón, Benito Juárez, sino en toda la ciudad. Y hasta el momento no hemos escuchado nada. Ella decía que era el peor problema que tenía la ciudad y como lo había dejado el anterior jefe de gobierno, era el caos inmobiliario. Y bueno, ya llevamos más de un mes de su administración y no se ha escuchado ni siquiera por dónde viene el tema, ¿no? También ella se ha distraído un poco pues en atender los asuntos que tienen que ver con el gobierno federal, ¿no? Vino su participación en los primeros sesiones de gabinete con el presidente en Palacio Nacional y pues no se ha visto tampoco que haya funcionado su presencia en esas reuniones de gabinete. No hemos escuchado al presidente en algún anuncio en particular que tenga que ver con la seguridad, porque me imagino, como ciudadanos de la capital, esperaría uno un mensaje de tranquilidad. Ahora que ya viene lo que es la cuesta de enero, pues quisiéramos ver, ya empezar a ver algunos resultados de que haya un cambio en materia de seguridad pública, que es la cuestión que más le duele a la gente. Y no percibo yo que haya ya una modificación. Tú mencionaste hace ratito algo que me llamó también la atención. ¿Tú ves a Claudia como regente? Sí. Sí, no está mal, digo, la verdad es que hay que llamar las cosas por su nombre. Digo, antes cuando existía el regente, pues era un sistema totalmente viciado, corrupto, que fue el que encabezó el PRI durante más de 70 años, y el regente era solamente el auxiliar del presidente aquí en la capital y hacía lo que el presidente determinaba en la capital del país. Lo mismo está sucediendo ahora. Yo digo, no es malo, la figura del regente por tal no es mala. Lo que sí tiene que ver la jefa de gobierno es que sí hay que marcar en ciertas cosas su propia distancia y decir la Ciudad de México se cuece aparte. Por ejemplo, en el debate sobre los recursos de capitalidad para lo que va a ser la Ciudad de México, pues en el Congreso no se vio tampoco gran defensa. Digo, no es un recurso menor, pero yo esperaría que hubiese existido más recursos para lo que es la capitalidad. Que costó mucho trabajo lograrla, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y sin embargo no se hizo. Yo creo que todavía es muy pronto para decir si Claudia es regente o no. ¿Tú no la ves como...? No, yo no lo descarto, pero creo que es muy pronto para evaluarlo. A ver, este asunto de la capitalidad, que le pidieron que la defendiera. Pero antes de tocar ese tema de la capitalidad, no, me refiero porque va por lo mismo, que no enfrentar al gobierno federal. A eso voy, y tomo el ejemplo de Santa Fe. Santa Fe. Andrés Manuel anunció que van a permutar terrenos de Santa Fe para financiar la Guardia Nacional. Y en su conferencia, minutos después, se le preguntó a Sheinbaum sobre este punto. Y dijo, no me van a sacar una declaración en la que me confronte con el presidente de la República. Y empezó a evadir el tema, decir que no conocía el proyecto. Cuando los reporteros le insistieron, dijo que ella tiene que velar por la ciudad. Ahí ella tiene que andar con mucho cuidado porque los ciudadanos capitalinos votaron por ella,
porque en el tema de Santa Fe, y no solo de Santa Fe, sino en el territorio general de la ciudad, hay una inconformidad muy grande con los desarrollos inmobiliarios. Hay oposición muy fuerte y muy organizada de vecinos en toda la ciudad con el tema. Si ella se equivoca en las decisiones, por ejemplo en el asunto de Santa Fe, le va a costar políticamente muy alto para las aspiraciones futuras que pueda tener. Y aunque no quiera confrontarse con Andrés Manuel López Obrador, si los vecinos la presionan, y esos vecinos sabemos que son muy organizados, muy grillos, se mueven mucho en redes sociales, pueden generarte un conflicto mayor que el que tú quieras solucionar. Pero es el gran proyecto de Andrés Manuel, ¿eh? Sí. ¿Tú crees que lo pueda frenar Claudia, que se atreva? Quizá ya no, pero si pone a los vecinos por enfrente. O sea, yo veo que puede haber una estrategia política en donde ella Es que salga, es la Guardia Nacional. En donde ella salga y diga, no, pues es que yo no soy yo, son los vecinos, ¿no? Aunque detrás, pues sí haya como una consecuencia de ella a decirle a los vecinos, pues adelante, pasen ustedes, ¿no? Mira, yo insisto en que sí, a lo mejor es poco el tiempo para poder decir que eso, o afirmar que ya es una regente, pero da avisos de que sí lo está haciendo. O sea, está caminando, ahora sí que camina como regente, suena como regente, aunque todavía no es regente. No, digo las cosas por su nombre, ¿no? Ella va en esa tesitura que por sí te digo, no es malo que se diga es una regente. El esquema no tiene nada que ver con la corrupción, o sea, no es sinónimo de corrupción. Una regente que sepa velar por los intereses de la ciudadanía, que pueda actuar en coordinación con el gobierno federal, está bien. Pero ya con este ejemplo que mismo Beto menciona, pues ella misma se retrae y no quiere incluso mostrar el más mínimo error como para que se pueda interpretar de que ya confrontó a Andrés Manuel. Sobre todo porque los últimos jefes de gobierno siempre han sido la contra del gobierno federal, ¿no? Así es. Ha sido como que, y aquí no se nota, es pronto, pero todavía no se nota. Ni lo serán. O sea, ¿tú crees que aquí el me canso ganso no funcione? Que se haga porque digo yo, porque como que se le canse el ganso al peje. Mira, por sensatez política, yo dudo Pero no que es sensato, Claudia Andrés Sheinbaum, Manuel no es sensato. No, de ella. Ahí De sí ella, no lo sé. confrontarse con el presidente de la No. República. Cuando además es el jefe político de tu proyecto, al Así que es. tú perteneces. Si te confrontas con él... Pero tienes a compromiso futuro, con la ciudadanía. Claro, sí. Por eso digo que si ella de alguna manera busca como maniobrar, pues va a dejar pasar a los vecinos, capotearlos, para que sean ellos los que con su astado pues se vayan de frente hacia el ganso, ¿no? Oye, sería un lado para que sea ¿No creen que se haga un hoyo ahí en los terrenos de Santa Fe y se le pida permiso a la madre tierra de ahí a ver si puede? Pues puede de ser. esas, O una encuesta. Es que O puede una ser consulta, una ¿no? Una consulta vecinal de para ver estas. si se puede y hacer o no. justifican todo, y Claudia Sheinbaum dice, diría, pues ya hay una consulta donde decidieron la mayoría tal cual cosa, ¿no? Mira, yo he Creo que hablado sería con muy mucha gente. costoso para- Yo he hablado con Sí. mucha gente y, por ejemplo, ahora que se anunció lo de la política social de la Ciudad de México, que ya toda la va a asumir el gobierno federal, la gente sigue insistiendo en que toda la política social es de Andrés Manuel. Digo, desde que se implementó la tarjeta de pensión universal, toda la gente conoce esa pensión como la tarjeta del PG o la tarjeta de López tarjeta. Obrador. Y pasaron 3 administraciones y siempre se conoció así. Ahorita con Claudia va a ser lo mismo. La gente sabe perfectamente que Andrés Manuel tiene la directriz del gobierno acá y que ahora sí que no sé, Claudia no mueve una pluma si no es con la, no anuencia, pero sí con el conocimiento del presidente para decirle, oye, voy a hacer esto, ¿no? Es que Claudia la tiene muy difícil. Ahí. Porque por un lado tiene que rendirle cuentas a los ciudadanos que votaron por ella. Tiene que demostrar que puede ser una muy buena jefa de gobierno. ¿Y demostrarlo para qué? Porque los jefes de gobierno son Aspiran. per se candidatos presidenciales. Sí, en ¿no? automático. Entonces, aunque ella todavía no lo ha dicho, pero seguramente pues su aspiración hacia el 2024 es esa, ¿no? La presidencia de la República. Y si se confronta con el actual presidente, y que seguramente va a ser el que en una nueva edición del Tapado saque a relucir quiénes son los buenos, Los buenos. pues Claudia no se puede anular a sí misma, No. ¿no? Entonces, realmente la tiene muy complicada.
Y ahí, por ejemplo, en Santa Fe, es Coajimalpa, ¿verdad? La Sí, delegación. es Coajimalpa. Ahí hay un gobierno de oposición, está Adrián Rubalcaba. Pero, que, pues, es- No, pero que quiere ser, él lo ha dicho, También quiere ser jefe de candidato a gobierno, jefe de gobierno, y tal. por supuesto. Sería una gran oportunidad para, si es a través de los vecinos o todo, tomar un liderazgo y oponerse, ¿no? No le da. Ese es, ni a ganso llega. No, la verdad no. O sea, Ese ganso No, ya se- aunque se Adrián, disfrace es un buen punto. de Capitán De América. América. sí, No, todo. no le da. Eso muestra justamente la falta de visión política del alcalde en Coajimalpa, porque quiere demostrar que él proyecta seguridad vistiéndose como policía. Y uno dice, bueno, ahí viene mi alcalde y me va a cuidar porque pues, es policía. No. Además, como te decía, los partidos políticos aquí en la ciudad están minados, no existen. Adrián Rubalcaba podría ser un alcalde de oposición, pues se podría decir, porque fue perfilado por una fuerza política diferente a Morena, pero pues tampoco es priista, que digamos, ¿eh? Digo, no están tan a gusto el grupo de Cuauhtémoc Gutiérrez con lo que él está proyectando. Y en su momento me acuerdo que Israel Betanzos, en una entrevista que tuve con él, me decía que él también tenía intención de contender por la jefatura de gobierno. Dice, pero hay que esperar porque también Adrián tiene ganas y si él quiere, pues también podría ser un buen jefe de gobierno. Digo, no olvidemos que Adrián Rubalcaba pues se formó en la escuela de René Bejarano, ¿no? Sí. Sí, Entonces, priista no es, ¿no? Y en las demás alcaldías, digo, aquí en Benito Juárez, escuchaba también al mismo Santiago Taboada hablar de que puso ya en orden la delegación en materia de construcciones. Lo Yo dijo decía, ¿hoy? Y yo dije, bueno, pues orden. O sea, pues no se trata del mismo proyecto que traen desde Jorge Romero hasta Claro. actual. Es que esa es la cosa. Te digo, la Entonces, ¿todo estaba mal? oposición está Eh. totalmente desdibujada y como que quieren quedar bien con los ciudadanos sin alinearse con algún proyecto político, ¿no? Ok, a ver, hasta ahorita. Para ti, Claudia Sheinbaum pinta, camina, grazna para ser como así, regente. Como regente. Para ti no. Para ti es muy pronto. Todavía es pronto. Y tú le ves que está caminando con un proyecto muy de ella. Sí, Hasta ahorita. Que eso no evita que pueda volverse regente, ¿no? Que Y la tiene muy complicada, que va a tener que tomar decisiones o no tomarlas para ser consecuente con eso. Y en Santa Fe y en cuanto a la Guardia Nacional, el Me Canso Ganso no aplica para ustedes, no se va a imponer. ¿O Sí, sí? No, podría sí, aplicar, sí se va. En las dos cosas, en los dos. Yo creo que Sí. sí podría imponerse. Si Sí, hay sí, un sí. manotazo en el escritorio, De hecho, ni manotazo va a haber. O sea, en cuanto Andrés Manuel diga, la guardia va a entrar, Claudia, necesito que tus policías y tus sectores los vayas capacitando porque tiene que ser Guardia Nacional. Está en todo el país, no podemos hacerlos a un lado. bueno, que Andrés no lo ha Bien, dicho. No, Y pero en ha el proyecto que dejado- presentó, Ha dejado como muy suelta a Sheinbaum en ese tipo de decisiones. Tampoco ha dicho que la Guardia Nacional va a entrar a la ciudad. no, tampoco ha Este- dicho que haya entrado en los demás estados. Él No, presentó bueno, sí. un Sí, planteamiento. porque sí, esa es la propuesta, pero no así en la es. ciudad. Sería, no, pues sería una incongruencia de Claudia si lo acepta porque desaparece a los granaderos, haciéndole un guiño a los del 68, que ya son poquitos, y a los que fueron reprimidos, y aceptar a una Guardia Nacional, militares que participaron en esa masacre, que aceptarlos para que sean los que cuiden a la ciudadanía, sería una incongruencia de ella, ¿no? Después de haber Podría. quitado a los... Oigan, a ver, otro tema que a mí me gustaría es tratar la corrupción, que es algo toral de Morena en general. Claudia no es la excepción. Y ya dijo que hay aviadores, que hubo corrupción en inmobiliaria, bueno, en todos lados, en la policía, y va a meter a alguien en la cárcel. Ustedes ven la corrupción que sí ¿cómo se va a combatir? Sí hay culpa. Muchos de los corruptos están con ella ahí, están en Morena. Y son diputados y son todos, porque nomás cambiaron de banda, ¿no? ¿Sí ven ustedes un combate a esto? ¿En Pues yo serio? digo, la misma Claudia lo había dicho, ¿no? Ella no ha sido como el presidente en el sentido de que va a anunciar alguna amnistía para los anteriores de borrón y cuenta nueve, vamos a perdonar lo que se hizo. No, ella sí espera que si se presentan denuncias, se sigan las investigaciones. Yo he visto, por ejemplo, muy activa a Laida Sansores en Álvaro Obregón, que Pero ella es Alberto está Esteban, haciendo, ¿no? El que, sí, está el que haciendo su esa cúmulo de cosas para maquina poderse pero encontrar. entonces las pongo de otra forma.
Claudia está atacando mucho toda la corrupción y el mal gobierno de Miguel Ángel Mancera. Y Miguel Ángel Mancera tenía a su burbuja, que son los que se beneficiaron. ¿Ustedes creen que vaya a ir Claudia Pues es que solo en sobre el esa discurso. burbuja? Hasta el momento ese combate ha sido solo en el discurso, en los hechos. Pues no. No vimos ninguno. O sea, a finales del periodo de sesiones del Congreso ratificaron a un nuevo secretario de la Contraloría, Juan José Serrano Mendoza. Pero no hay sistema local anticorrupción. Volvemos a lo mismo del Congreso, ¿no? Vamos a retrotraernos un poquito para ya analizar este tema de la corrupción. Al Congreso capitalino y a Morena particularmente, que es mayoría, no les importó sacar adelante el sistema local anticorrupción. Claudia Sheinbaum el 5 de diciembre, en su toma de protesta, después de toma de su protesta en el Teatro de la Ciudad, dijo que iba a buscar a los empresarios para que crearan mesas de combate a la corrupción dentro de sus propios comités y asociaciones. Y que todos estos temas, quejas de corrupción, las iba a pasar ella directamente al sistema local. Perdón, pero no hay sistema local. No hay sistema local. O sea, no hay secretario técnico del sistema, no hay el comité ciudadano, no hay nada del sistema local anticorrupción. Lo único que lograron fue nombrar al nuevo secretario de la Contraloría y ya. Y un secretario de la de Contraloría las muy 11 costoso. leyes, de las 11 leyes que integran el sistema local anticorrupción, aplicadas en este momento, No hay. no hay. Los magistrados de la sala especializada no existen. No hay nada del sistema. Entonces, el combate a la corrupción está En el solo discurso. en el discurso. en el discurso. No hay nada. O sea, en los hechos va a estar muy complicado No que hay se haga, nada. a menos se haga por los cauces normales. Que pues No, mientras ha todos funcionado. todos los que puedan saberse con culpa se están amparando. Digo, en cuanto caiga, ya el sistema exista, pues aquellos ya se fueron, ya están en otro planeta o están bien amparados. Digo, ¿cuál va a haber cacería, no? Sí. No va a haber nada. Ustedes no ven que caiga algún pez gordo de la administración No, pasada. y hay por una alguna cosa forma. también que, por ejemplo, no se ha visto, no ha sido muy transparente. Esta decisión que tomó la jefa de gobierno de desaparecer las oficialías mayores, habría que ver qué se encontró en cada una de las dependencias, en esas oficialías mayores, y que la misma jefa de gobierno presentara, ahora sí que, digo, está encarrilada a querer demostrar que Mancera hizo todo mal, que diga, bueno, a ver, durante la administración pasada, los 6 años, las oficialías mayores encontraron que hay en tal dependencia ese tipo de vicios y se presentaron ya las denuncias correspondientes. Digo, a falta de sistema de anticorrupción, pues al menos ante la Procuraduría, ¿no? Sí, al menos. No hay fiscal. Ni siquiera fiscal de servidores públicos. Y se retrasó todo por lo que dices, ¿no? En los Así es. transitorios que presentó Santillán también se quieren dar un plazo de 1 año para nombrar al Para fiscal nombrar al anticorrupción. O sea, ¿a dónde va el discurso? Pues es más bien una incongruencia, ¿no? O sea, Oigan, bueno, para ir cerrando los temas, el Congreso anda distraído, no hay grandes esperanzas de que armonice las leyes, de que tengamos las leyes emanadas de la Constitución. También lo más probable es que sigan peleando internamente, aunque tú dices que ya están más en paz, y solo numéricamente le servirán a Claudia, pero más allá de la política no lo ven en Así cuanto es. al Congreso. ¿no? Entonces no hay esperanzas. Y en cuanto a Claudia Sheinbaum, tú la ves con un proyecto lento, pero caminando, tú la ves como una regente. ¿Es Así correcto es. hasta ahí? Ujú. Bueno, ahora si quieren para cerrar, pues ahora sí que con lo que quieran cerrar. Mira, yo creo que tenemos que estar muy atentos a lo que va a venirse próximamente. Tiene que ser los 100 días de los alcaldes. Ellos tendrán que presentar un informe para saber qué tanto han avanzado, qué tanto van en concordancia con lo que ha planteado la jefa de gobierno y ver a qué informes o qué presentación de informe de los 100 días acude la misma jefa de gobierno. Ella ha dicho, y lo he visto que sí lo ha cumplido, que es una jefa de gobierno para todos. Ella no gobierna solamente para Morena. Ella asume que sí es una jefa de gobierno en toda la ciudad y lo he visto incluso en sus recorridos con los sectores de policía, que sí es abierta, ¿no? Pero habrá que ver ese balance primero de los alcaldes para saber hacia dónde se dirige la política de cada una de las demarcaciones y en concordancia con el proyecto de la jefa de gobierno. Esperaría yo que Rosa Isela tomara ya un poco más de presencia, de protagonismo dentro de la vida política de la ciudad y no se escondiera
O sea, yo la veo todavía así como que con el temor de querer asomar la cabeza y decir, aquí se van a hacer las cosas como se deben de hacer. Le falta ese líder, ese punch que debería tener, que lo tiene. Ella es muy buena negociando, lo decíamos la vez pasada, pero no se ha visto que destaque. Yo creo que tiene incluso como que el temor de que pueda haber incluso rebasar la imagen de la jefa de gobierno, y es prudente, pero yo creo que ya hace falta para que los capitalinos sepamos y tengamos confianza en que ya hay una nueva administración que sí va a caminar parejo. Y fundamental, el tema de la seguridad. Un tema de la seguridad que no tiene solamente que ver con un anuncio de una modificación en el esquema, sino ya con hechos contundentes. Ella lo dijo también en días pasados, de que la inseguridad está incluso mucho peor de lo que se imaginaban, que es un desastre y que bueno, iban a darse los primeros pasos para que pudiera resolverse el problema, pero pues también se queda en el discurso, los asaltos siguen incrementándose, los robos a casa habitación, lo vimos en las últimas semanas del año, aquí incluso con varias ejecuciones. Digo, sí hace falta como que se muestre ya un verdadero gobierno nuevo, distinto aquí en la ciudad y eficiente, porque sí se vio que hay un nuevo gobierno con el desorden que se desarrolló con los ambulantes en el centro. Alberto. Pues yo creo que de los temas que hemos comentado, tanto del trabajo que ha hecho el Congreso como el trabajo de Claudia Sheinbaum, todo viene concatenado, ¿no? Por un lado vemos la ineficiencia del Congreso, que se quiere dar más tiempo para aprobar todo lo que no ha logrado aprobar y que debería ya estar en vigor, ¿no? Que se distraen en otro tipo de temas. Vemos que los plazos se cumplen, que pretenden alargar a mucho más tiempo temas como la creación del Instituto de Planeación y Prospectiva, ¿no? Este instituto que va a definir el plan de desarrollo urbano de esta ciudad para 15 años, lo quieren alargar todavía un año más en el Congreso, ¿no? Le dan vida un año más a Ernestina Godoy como procuradora, porque pues no va a haber fiscalía hasta dentro de un año. Eso también habla pues de que del lado de Claudia Sheinbaum no hay presión hacia el Congreso para que aceleren el paso y cumplan con la Constitución. De parte de ella yo creo que en los primeros 100 días de gobierno, aunque no se estila mucho, sí tendría que considerar la posibilidad de hacer cambios, ajustes en su gabinete de aquello que no esté funcionando. Si llegara a ver mal en un momento, se verá peor mucho después si los resultados no son satisfactorios. Yo veo a un gobierno de la ciudad rebasado en varios temas, y ya lo comentamos, en el de los comerciantes ambulantes por un lado, conflictos laborales con el sindicato, que tiene ahí mucha presión de parte de Ismael Figueroa, que yo creo que debería el gobierno de la ciudad hacer algo pues para anularlo políticamente, porque realmente está volviendo una piedra en el zapato. El asunto de la seguridad pública, las ejecuciones, vimos días en donde las ejecuciones rebasaban los 2 dígitos, ¿no? Y no se había visto en el arranque de ningún gobierno, lo que quiere decir que la curva de aprendizaje los tomó realmente en curva, y que pues no se pueden permitir que al menos en estos primeros 100 días, esta situación se vuelva sistemática, ¿no? Tienen que encontrar una manera, una fórmula para ponerle alto al tema de las ejecuciones, que en sí reflejan la situación general de inseguridad que hay en la capital del país. Si no están funcionando los nombramientos, pues cambiarlos, ¿no? Poner a otras personas que resulten más eficientes en el ejercicio de la acción pública. Y yo creo que sí, Sheinbaum debería en algún momento darle el manotazo. Ernesto Osorio decía que el Congreso de la ciudad tendría que despertar y para poder funcionar, y creo que tendría que ser la jefa de gobierno la que le diga a los diputados que en una acción de consecuencia se pongan a trabajar, y que no solo funcionen como levantadedos. Si ella quiere un Congreso de levantadedos, pues está bien, pero tampoco le conviene a su proyecto político, al proyecto de Morena, que la clase política de esta ciudad se vea y funcione de la manera en la que lo está haciendo. Y sobre todo, nada más para acotar lo que terminaba de decir Beto, es la sociedad civil organizada. Yo creo que también las organizaciones ciudadanas, los comités vecinales, si ven pasar los días y se sigue mostrando este gobierno medio desaparecido, como que no está, o medio tímido, con temor a arrancar, ellos van a tener que dar el grito y pararse con los vecinos y decir, a ver, o sea,
Ya pasaron los meses, ya pasó la campaña, los diputados no están haciendo nada. O sea, tienen solamente su proyecto político, están más preocupados por lo que está pasando en Venezuela o por lo que está pasando en otros lugares que por lo que pasa en la Ciudad de México. La gente quiere ver cambios y los cambios no se han visto. Entonces sí urge que haya alguien que muestre ya la cara de este nuevo gobierno. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar? No, ¿Con eso? mi parte es todo. Esperemos los 100 días. Esperamos los 100 días. Pues ellos son dos de los periodistas más reconocidos en esta ciudad, de los que más saben, que nos tradujeron un poco lo que pasa en la política, lo que pasa en el gobierno, para que nosotros los ciudadanos podamos entender más o menos por dónde nos quieren llevar. Muchísimas gracias. Gracias, por su presencia. Adrián. Gracias a ti. Ya estamos a la otra en el Influyente.